Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la luxación esternoclavicular. Una luxación esternoclavicular se refiere a la dislocación de la articulación formada por los huesos esternón y clavícula. Según la doctora Raquel Ruiz Díaz, se trata de una lesión muy poco frecuente que se produce cuando existe una pérdida de la relación normal entre ambas estructuras. Existen dos tipos de luxaciones esternoclaviculares, las que son hacia anterior y hacia posterior, siendo las posteriores mucho más graves, ya que pueden afectar estructuras vasculares que se encuentran detrás del esternón. Generalmente el tratamiento suele ser conservador, con inmovilizaciones mediante cabestrillo. En casos crónicos dolorosos, se puede considerar cirugía para estabilizar la articulación. En cuanto al estudio sobre el comportamiento y tratamiento de esta luxación, existen varios médicos, investigadores que han contribuido a su comprensión. Entre ellos tenemos a Luis Felipe Naquira Escobar, José Julián Duque Tobón y Juliana Barrera Correa, quienes realizaron un estudio sobre el tratamiento quirúrgico de esta luxación. También tenemos que destacar la labor de Raquel Ruiz Díaz, quien ha escrito sobre este tipo de luxación, incluyendo detalles sobre su anatomía y tratamiento. En cuanto a su epidemiología, la luxación esternoclavicular es una lesión muy poco frecuente. Representa menos del 1% de todas las luxaciones articulares y solo el 3% de todas las luxaciones alrededor del hombro. Aproximadamente el 80% de estas lesiones se atribuyen a accidentes de tránsito o a accidentes deportivos. Incluso, según el médico internista Leonardo Ledesma, él destaca que estas lesiones son comúnmente producidas por el impacto del cuerpo contra el cinturón de seguridad. Otro detalle importante es que las luxaciones anteriores son entre 9 y 20 veces más frecuentes que las posteriores, puesto que la fuerza requerida para luxar posteriormente la clavícula tiene que ser aproximadamente un 50% mayor que la fuerza necesaria para producir una luxación anterior. Esto se debe a que la cápsula articular posterior de la articulación genera una resistencia que evita que la clavícula se desplace hacia dentro del cuerpo. Por esta razón, las luxaciones posteriores esternoclaviculares son mucho menos frecuentes, pero más peligrosas, que las luxaciones esternoclaviculares anteriores. Clínica. Los síntomas de la dislocación generalmente implican dolor y edemas de moderados a intensos. También es común conseguir una deformidad visible, además de la pérdida del movimiento de la parte superior del brazo. El diagnóstico de esta lesión generalmente implica tomar una breve historia de las acciones del paciente hasta el punto de la lesión, esto para tratar de determinar el mecanismo o cómo sucedió. Una observación visible determina si hay una deformidad obvia, ya que en la mayoría de las luxaciones de la articulación esternoclavicular darán como resultado una anomalía aparente. El siguiente paso puede implicar la palpación o tocar el área para determinar qué estructuras están deformadas y cuáles causan dolor. En muchos casos, si se sospecha de una dislocación, el diagnóstico se puede complementar con una radiografía o una resonancia magnética para determinar la certeza y la gravedad de la lesión. Incluso en algunos casos se pueden usar topografías. Con la luxación esternoclavicular anterior, la clavícula pierde su punto de conexión sobresaliendo del cuerpo. Si la articulación sufre un golpe directo, puede producirse una dislocación esternoclavicular posterior, ya que la clavícula se desplazará hacia el cuerpo. En algunos casos, esa deformidad visible que hablamos antes puede ser más difícil de diagnosticar en el caso de la dislocación posterior, si la comparamos con la dislocación anterior, debido a la naturaleza de la clavícula situada más atrás de la piel. A diferencia de una dislocación que es rara, la lesión más común de la articulación esternoclavicular se conoce como esguince. Esto significa que hay un estiramiento o desgarro de los ligamentos que conectan los huesos de la articulación.
Por lo general es mucho más probable y común que ocurra un esguince o incluso una fractura de clavícula o esternón antes de la dislocación de esta articulación. La forma más común en que ocurre esta lesión es mediante una fuerza contundente que impacte en el área y en algunos casos menos comunes por compresión indirecta de la articulación a través del húmero. Una dislocación esternoclavicular reflejará síntomas similares a los de un esguince de grado 3, que provocaría dolor intenso, edemas y pérdidas de la función. La ruptura de los ligamentos involucrados, que también mantienen la articulación en su lugar, es lo que causa la inestabilidad de la articulación, lo que conduce a su posterior dislocación. Aquí también podemos encontrar una imagen de un paciente universitario de 21 años de edad que sufrió una dislocación esternoclavicular posterior. Inicialmente, la radiografía no fue concluyente, pero mediante una topografía se pudo determinar que efectivamente esta era la lesión que estaba ocurriendo. En cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos lo recomendable será la inmovilización de la articulación mediante el uso de un cabestrillo. En algunos casos, esta lesión requerirá cirugía para reconstruir las estructuras del ligamento que se desgarraron. Algunas veces esto implica tomar parte de otras estructuras, de tendones, de otras áreas del cuerpo, para reemplazar y asegurar la estructura original. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la clavícula se puede volver a colocar en su posición original y las estructuras del ligamento crearán tejido cicatricial para repararse. Este tejido cicatricial es la forma en la que el cuerpo reemplaza el tejido dañado con el tejido conectivo nuevo. Es importante tomar en cuenta que cuando la luxación se produce hacia posterior, suele ser preferible la intervención quirúrgica para prevenir daños en las estructuras que se encuentran detrás del esternón. A continuación vamos a ver un pequeño video de cómo se comporta la articulación cuando hay una dislocación esternoclavicular. Y ya nuestra última página o diapositiva serán nuestras bibliografías.